Este video es auspiciado por Jackass.es. Buenas con todos. El día de hoy vamos a tratar acerca de el triángulo de Pascal, cómo hacer un script acerca de la funcionalidad de esto, tratando sobre arreglos, variables, entre otras cosas. Vamos a iniciar diciendo qué es el triángulo de Pascal. Y dentro de esto, para realizar el script propiamente dicho acerca del triángulo, los comandos que vamos a utilizar, específicamente vamos a trabajar con arreglos. Para quienes no estén muy familiarizados con los arreglos, les recomiendo que visiten el canal y vean el video anterior a este, que trataba sobre los arreglos, un tema bastante básico que da nociones iniciales de cómo manejar y cómo se utilizan, y que nos sirve de gran manera para este programa que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, primero iniciamos diciendo qué es el triángulo de Pascal. Bueno, como nosotros sabemos, los que estamos allegados a esto un poco más, es una, bueno, y los que no, también es una serie de números los cuales representan los coeficientes de desarrollos de términos binomiales. Sabemos que un binomio elevado a una potencia, a un exponente, este tiene en su desarrollo, está determinado por algunos coeficientes que acompañan a las variables en cuestión. Entonces eso es básicamente cómo funciona el triángulo de Pascal. Digamos que tenemos un triángulo hasta la tercera fila. Nosotros notamos entonces que el binomio elevado a la potencia 0 representaría este primer número, el elevado a la potencia 1 representaría los coeficientes que se multiplican respectivamente, y el tercero es el conocidísimo binomio elevado al cuadrado, la cual es la primera, el doble producto, etc. Y así sucesivamente con los demás coeficientes que tranquilamente los podemos desarrollar. ¿Cuál es la mecánica del desarrollo del triángulo de Pascal? Bueno, para esto nosotros sabemos que se los obtiene a partir de una base. La base a la cual nos referimos son estos dos primeros escalones del triángulo, empezando desde el 1 y el 1, 1. Ambos inician con la base del triángulo. Eso se los obtiene únicamente escribiendo uno debajo del otro, si lo podemos llamar de esa manera. Los consecutivos, es decir, a partir de la tercera fila, se los obtienen sumando los números anteriores subsecuentes. Es decir, este 2 se lo obtiene sumando el 1 con el 1, y para la tercera fila este 3 se lo obtiene sumando el 1 con el 2. Notamos que siempre en los extremos finales de toda fila aparece el 1. Y esa es también una característica interesante del triángulo de Pascal. Es decir, en todo, al final como al inicio, deben aparecer 1, y entre sus mitades es la sumatoria, más bien es la suma de los números anteriores consecutivos, es decir, 1 y 2, 3, 2 y 1, 3, etc. Así mismo para desarrollar las siguientes filas, si las podemos llamar de esa manera. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar nuestro programa? Como nosotros sabemos, en Unix se manejan los denominados arreglos o arrays, también conocidos como arrays, ¿no es cierto? Pero es conocido que Unix no utiliza matrices, lo cual podría llegar a darse
un tipo de inconveniente porque es una manera fácil de hacerlo. No es cosa del otro mundo, nosotros conocemos cómo funcionan las matrices, pero en Unix no podemos utilizarlas. Al menos no en el sentido convencional. Por lo cual vamos a hacer un análisis de forma que nosotros podemos utilizar estos arreglos y así obtener una estructura bidimensional por sobre la unidimensional que son los arreglos. Entonces, para esto primero identificamos las características más importantes dentro del triángulo de Pascal. La primera es que observamos es que cada fila, como nosotros podemos ver, pues representa una cantidad de números. Por ejemplo, la primera fila tiene un número. La segunda fila tiene 2 números. La tercera tiene 3 números. La cuarta fila tiene 4 números, y etcétera, etcétera. La n fila va a tener obviamente n números. ¿Y esto de qué nos sirve? Nos sirve de mucho, ya que con este razonamiento podemos iniciar a estructurar el código para programar nuestro triángulo de Pascal en Unix, que es lo que vamos a hacer. Entonces, esto también lo podemos estructurar o verlo de otra manera. Si lo hacemos más a un lado, podemos obtener un triángulo parecido a esto, básicamente, que se asocia bastante a las matrices, como nosotros sabemos. Una matriz está identificada por una fila y una columna. Entonces, así, ¿cómo vamos a trabajar si no podemos obtener los valores de una fila o una columna como los obtendríamos utilizando una matriz? Vamos a ver el razonamiento siguiente de cómo lo hemos resuelto esta problemática, por decirlo de algún modo. Primero, una matriz es una colección bidimensional que nosotros generalmente lo conocemos, denotamos sus índices para asociar una fila con una columna, y dentro de esta podemos obtener un valor. Hemos manejado bastante de eso en cualquier lenguaje de programación y no es ajeno a nosotros. Pero en cambio un arreglo es unidimensional, es decir, no presenta índices por pares, sino, por decirlo de algún modo, en este caso tendríamos un conjunto de jotas, n jotas, que se extienden hasta n posiciones. Pero no podemos llegar a una determinada posición por un valor i y un valor j, como se llegaría por una matriz. Entonces, ¿cómo resolver esta problemática? Como habíamos mencionado, la solución a esto la hemos planteado del modo siguiente: es llevar esta matriz bidimensional a un arreglo unidimensional que se maneje o trabaje de manera bidimensional. A esto nos referimos es que nosotros físicamente, si lo podemos llamar así, no vamos a tener la matriz. Sin embargo, vamos a trabajar al arreglo unidimensional como si fuera una matriz. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues bien, tomar como que si fuera una matriz, con la diferencia de que sus celdas no se encuentran una debajo de la otra, como podríamos identificar cada fila y cada columna, sino que cada fila se encuentra una al lado de la otra, y cada columna obviamente del mismo modo.
Así, si nosotros queremos la fila 0 y la columna 0, nos referimos a la fila, a la columna 0. Si nosotros queremos trabajar con la fila 1 y la columna 0, nosotros tenemos que saber que esta recorre, en este caso, 2 posiciones para llegar a la fila 1 y a la columna 0. Entonces, ese es el razonamiento que nosotros vamos a tratar para resolver esta temática. En lo cual vamos a iniciar con un ejemplo sencillo, el elemental, el más básico, sin embargo, el más completo para poder realizarlo. Entonces, nuestro caso base para la explicación va a ser un triángulo de Pascal que conste de las 3 primeras filas. Sabemos que no es el caso elemental. El caso más elemental representaría el de 2 filas, pero como este no requiere ningún proceso más que saber que todos representan 1, vamos a ir con el más básico, pero que ya representa una operación, que es la suma de los 2 anteriores, este 1 y este 1, que da este. Bien, entonces para lo cual hemos planteado la conocidísima prueba de escritorio para ir a hacer un seguimiento al código que nosotros vayamos a generar. En primer lugar vamos a generar un n que nosotros hemos llamado al número de filas, que tenga un total de 3 filas. Estas filas, como habíamos indicado antes, no van a estar una debajo de la otra, sino una al lado de la otra. Teóricamente, como nosotros la vamos a ver, porque en realidad va a ser una fila total, pero nosotros la vamos a manejar como si fuera una matriz bidimensional que se encuentra una al lado de la otra. Entonces, este ha sido el razonamiento que se va a utilizar. Entonces nos dirigimos a nuestra terminal, en la cual vamos a crear un archivo que se va a denominar pascal.sh e ingresamos, desde el cual vamos a empezar a generar nuestro código y hacer los seguimientos para ver cómo lo hemos resuelto. Esto se va a realizar en una serie de videos por partes. Esta es la primera parte del video explicando, dando la breve introducción. Continúen, sigan en el siguiente video para ver la conclusión de esta programación, para ya entrar dentro de la generación del código y cómo lo vamos a manejar. Bien, cualquier sugerencia y comentario directo lo hacen a los correos que vemos a continuación. Espero que les haya gustado el video. Síganos en el próximo video, en el cual va a detallar cómo realizar este programa del triángulo de Pascal, y hasta la próxima.